Continuamos en Noticiero 9 y ahora vamos a entablar una comunicación a través de videollamada con un periodista, consultor político, también politólogo de la provincia de Corrientes, amigo de la casa, Alberto Medina Méndez, con quien vamos a hablar respecto a los acuerdos que Alberto Fernández llegó en México con el gobierno de ese país y también de su visita a la provincia de Corrientes, más precisamente a Yapeyú, en el marco del tercer encuentro de la cumbre de los gobernadores del NEA y del NOA. Alberto Medina Méndez, bienvenido a Noticiero 9, un placer, hombre de la casa, conocido, amigo también. Para empezar, este acuerdo que cierra la Argentina con México para volver a exportar carne después de 20 años, luego de la suspensión por la fiebre de la aftosa. Así es, muy interesante que podamos abordar esto porque, claro, siempre hay una lectura política y también hay una lectura pragmática de este tipo de visitas y encuentros entre presidentes de la nación, ¿no? Uno puede tomar la foto política, la vinculación, los acuerdos que tienen que ver con una mirada del mundo, y claramente en ese sentido la actual gestión presidencial en Argentina y la actual gestión presidencial en México tienen algunos puntos en común. No nos olvidemos que fue la primera visita que hizo el presidente Alberto Fernández una vez elegido. Y otra cara de la moneda es esta que tiene que ver con lo que a veces tiene menos prensa, ¿no? Que pasa por los acuerdos bilaterales. En este caso, uno de los más relevantes que se ha tomado conocimiento tiene que ver con el regreso de la posibilidad que Argentina se vuelva exportador de carne a un país como México, que nos había dejado afuera hace ya unos cuantos años por temas vinculados a la aftosa, y que a partir de este acuerdo que se conoció en el día de ayer, vendrá toda una etapa instrumental a través de la cual seguramente México irá con sus veedores, poniéndonos un poco en la misma categoría que tiene Uruguay en este tema, y habilitando frigoríficos para iniciar un camino con ciertos protocolos para que Argentina pueda volver a incluir sus carnes en un mercado tan interesante y tan voluminoso como es el mercado mexicano. Así que es una buena noticia que ha sido bien recibida por sectores de la industria y del campo en la Argentina, y que por supuesto ahora viene la parte instrumental, que seguramente va a llevar algún tiempo, pero es auspicioso que podamos tener esta posibilidad, insisto, más allá de las lecturas políticas, en un viaje que claramente se dio en una circunstancia de Argentina muy particular, política también, ¿no? Puertas adentro, y que tuvo sus repercusiones en los medios internacionales por distintos motivos. Y del lado de México, que llega justamente también el acuerdo en el marco de los festejos de los 200 años de independencia de ese país de Centroamérica. Pero también llama poderosamente la atención que tras 19, 20 años, porque en el 2001 se había suspendido la exportación a México por este problema de la fiebre de la aftosa, que un país como México, que debe estar entre los 10 de más exportación de cabeza de ganado, cuya mercado más fuerte es exportar a Estados Unidos, abra su importación para recibir nuestra carne, que hace justamente también una diferencia dentro de un país que también se dedica a lo mismo en cuanto a la carne, lo que es el cerdo y el pollo. Para poder entender ese fenómeno que tan bien describiste, hay que entender que en el medio ocurrió una pandemia, y que la pandemia modificó el esquema geopolítico y geoeconómico de muchas naciones, entre las cuales está México. No nos olvidemos que México tiene una economía muy vinculada al norte de América, muy vinculado a Canadá y Estados Unidos, y que también en ese país han aparecido novedades, noticias en estos últimos meses. Me estoy refiriendo a la elección de Biden y a una dinámica que probablemente cambie entre Estados Unidos y México a favor de una mayor integración y de menos barreras comerciales. Eso seguramente le abrirá posibilidades a México, y esas posibilidades le permiten también a ese país del norte entrar en un esquema de vinculación comercial con países como Argentina, que son, insisto, producto, una derivación de lo que pasó en el mundo con la pandemia. Totalmente, y que también tiene que ver con algo que ya se había hablado por allá por los años 2015, 2016, de esta intención de volver a exportar carne a México, y que se logra recién ahora en este 2021, por lo que estamos hablando, para un país como la Argentina, donde el 75% de su exportación de carne va hacia China. El mercado de México también pasa a ser demasiado seductor por la cantidad de argentinos, y también por que en aquellos países o en aquella zona también se consume mucho lo que tiene que ver con la carne argentina. Y por el tipo de cortes también, porque claramente el gusto latinoamericano no es claramente el mismo que el asiático, y en ese sentido se abren posibilidades
de cortes más interesantes para que Argentina exporte, y por otro lado la necesidad de diversificar mercados, que también es un fenómeno de la pandemia, ¿no? La posibilidad de no tener concentrados todos los esfuerzos en pocos mercados, sino en abrir nuevas alternativas, genera, por cierto, más expectativa en un momento en el que Argentina tiene, en términos internos, buenos precios internacionales y que le permiten, por supuesto, tratar de dinamizar su perfil exportador, ¿no? Dadas las circunstancias, por cierto, tan particulares que atraviesa el mundo y en particular Argentina, con los temas que ya todos conocemos relacionados al valor del peso y al valor de la moneda extranjera, en un esquema tan extraño como el que tiene Argentina de mercados desdoblados cambiarios, ¿no? Alberto, la última pregunta respecto a este tema. En el año 2019 la Argentina exportó menos cabeza de ganado que lo que hizo durante la pandemia del 2020, pero durante el 2020 recaudó un 12% menos en cuanto a lo que es las ganancias de esas exportaciones. Este nuevo acuerdo abrirá una mayor producción de cabezas aquí en la Argentina, pero también quizás un mayor ingreso de dólares, o puede que se genere esta tendencia que se generó entre el 2019 y el 2020, obviamente por la pandemia de por medio. Hay que entender que en este tipo de industrias los ciclos son un poco más largos, ¿no? Porque la determinación de un productor agropecuario vinculado a este tema, ya sea un productor, ya sea un industrial, tiene un ciclo bastante más largo que la noticia que tuvimos en estas horas. Por lo tanto, esto funciona como un estímulo para seguir invirtiendo en el sector. De alguna manera es un empujón a los sectores más industrializados de la carne, que les permite tener, digamos, una apertura más cercana en el tiempo y mayores oportunidades, por lo tanto mejores posibilidades de negociar sus saldos exportables. Así que es una buena noticia en el corto plazo, es una mejor noticia en el mediano plazo, en la medida que los mercados locales reaccionen como reaccionaron en estas horas, aparentemente celebrando la noticia. Y aquí es muy importante algo, ¿no? Que este tipo de acuerdos no sean producto solamente de una circunstancia, sino que se puedan sostener en el tiempo, porque en el mundo del comercio internacional, y esto hay que entenderlo, lo que funciona es aquello que se puede sostener con cierta previsibilidad, tanto de un lado como del otro, tanto del lado de los compradores como del lado de los que venden, y Argentina necesita estabilizar su comercio internacional con mercados de estas características, ¿no? Tal como sucede con el cuero y el maíz. Ahora, cambiándote de tema y ya viniendo hacia Corrientes, hoy 25 de febrero, una fecha tan importante para los argentinos, que se conmemora el nacimiento del general Don José de San Martín, el tercer encuentro de la Cumbre de los Gobernadores, la presencia de Alberto Fernández, y arrancar con esa frase que dijo el gobernador de Corrientes: hacía mucho que un presidente no venía a honrar honores a San Martín. Eso habla dentro del marco en el que el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno correntino de Gustavo Valdés van por dos caminos distintos respecto a lo que la política tiene que ver, ¿no? Sí, yo creo que en eso también hay que hacer lecturas más profundas, ¿no? Hay roles institucionales por un lado, hay lecturas políticas que hacer. Hoy tuvimos una reunión muy especial en Yapeyú, porque excede largamente las cuestiones operativas. Esto tiene mucho de simbólico, la presencia de un presidente en Yapeyú. Efectivamente hay que recorrer muchos años para encontrar el antecedente de un presidente de la Nación un 25 de febrero en la tierra en la que nació el general San Martín, y eso es simbólicamente relevante y políticamente relevante. Por otro lado, el hecho de que el presidente de la Nación y el gobernador de Corrientes estén militando en sectores políticos diferentes no ha impedido bajo ningún punto de vista que hayan trabajado en conjunto durante la pandemia, y en bastante sintonía, diría yo, porque claramente han tenido que lidiar con el mismo asunto, cada uno en su jurisdicción, y han tenido que operativizar muchas cuestiones en equipo, con lo cual me parece que esa relación se fue fortaleciendo con el paso de los meses. Creo que ambos respetan la institucionalidad, han cruzado elogios en el día de hoy mutuamente, tanto el presidente de la Nación con respecto al gobernador Gustavo Valdés, haciendo mención claramente de que el gobernador de Corrientes entendió las circunstancias y está trabajando en conjunto y apoyando al presidente de la Nación. Creo que, por supuesto, los temas electorales irán por otro camino y habrá que ver cuando llegue el turno de la elección provincial de Corrientes cómo funciona eso, porque recordemos que Corrientes elige gobernadores e intendentes, a diferencia del resto de las provincias en Argentina, y que probablemente tengamos fecha desdoblada. Pero yo creo que lo de hoy tiene un valor simbólico muy elevado, habla bien de la Argentina, habla bien de las instituciones,
es una muestra republicana de que se puede funcionar en sintonía con el federalismo, y Corrientes fue hoy, de alguna manera, sede, además de un encuentro de mucha importancia a nivel regional, no solamente político, porque de alguna manera se retoma el camino de buscar acuerdos a nivel del Norte Grande y encontrar, por supuesto, sintonía más fina entre los gobernadores para llevar adelante proyectos que vienen de hace muchísimos años, y la verdad que la inmensa mayoría de ellos han tropezado en distintas etapas de la vida política argentina, con distintos mandatos presidenciales, y es tal vez lo de hoy una especie de esperanza a que se puedan retomar estos senderos y en definitiva se pueda construir algo para beneficio de todos los que vivimos en esta parte del país, ¿no? Alberto, que el presidente de la Nación haya estado presente en el segundo encuentro en La Rioja, en este tercero en Yapeyú, habla de que está brindándole un gran apoyo a esto que es el Norte Grande, que ya va por su tercer encuentro y que tiene programados encuentros en Catamarca, Misiones y Salta. Me parece que lo importante en esto que comentás es la continuidad. Me parece que Argentina necesita recorrer ese camino. El presidente Alberto Fernández evidentemente eligió ese sendero, más allá de las discrepancias políticas que tenga con algunos gobernadores, como el caso de Jujuy o de Corrientes, que los encuentra militando en espacios distintos. Lo cierto es que hay una agenda que Argentina necesita, que el Norte Grande necesita, y que hay que ponerla arriba de la mesa. Insisto, hace muchos años que se intenta hablar de estos temas. Han cambiado presidentes y lamentablemente muchos de esos temas no han logrado dar sus frutos. Algunos otros sí, hay que decirlo también, pero me parece que la tarea es darle continuidad a esto, y ojalá que Argentina entienda en algún momento de que esto se trata de seguir independientemente de quién lidera el proceso. Hoy le toca a Alberto Fernández, hoy le toca a los gobernadores que están, mañana serán otros gobernadores, serán otros presidentes, y lo interesante es que Argentina encuentre ese sendero que muchos países del mundo tienen, ¿no? Que es la continuidad de las políticas de Estado y la posibilidad de sostener algunos ideales y algunas consignas para que, por ejemplo, temas como el de la hidrovía, terminen de encontrar un cauce y dejen de estar en la agenda como un gran sueño pendiente. La última, Alberto, y te agradezco la comunicación y toda esta charla. Que haya sido recibido Alberto Fernández en Corrientes. Justo este tercer encuentro se dé en Corrientes, horas después de que, según una consultora nacional, indicara que 4 o 3 de los mejores 5 gobernadores forman parte de esta cumbre de gobernadores del NEA y del NOA, y que tiene a Gustavo Valdés con un 68,1% como el gobernador con mejor visión en el país, ¿tiene una importancia de cara a lo que será este año 2021 político para Corrientes? ¿Este 68,1% pesa mucho en Corrientes a favor del actual gobernador? Sí, a ver, ahí hay que hacer una lectura un poco más detallada probablemente, pero está muy claro que el gobernador Gustavo Valdés cuenta con la aceptación suficiente ante la ciudadanía como para intentar la búsqueda de un segundo mandato y probablemente conseguirlo. Habrá que ver cómo se presentan los acontecimientos políticos, qué candidatos propone el espacio alternativo, espacio que eventualmente pueda apoyar el presidente de la Nación actualmente, pero lo cierto es que me parece que va a funcionar esto por andariveles distintos. Recordemos que Corrientes también elige senador nacional este año, senadores nacionales, y eso también va a ser una elección probablemente en fecha distinta. Pero me da la sensación a priori que tenemos una elección en Corrientes de gobernador en la que, salvo que ocurra algún acontecimiento fuera de lo previsto, el gobernador Gustavo Valdés tiene altísimas posibilidades de renovar, de refichar y de ir por un segundo mandato, el último que le permite la Constitución provincial, en este caso por una reelección. Pero claro, esto es política, faltan muchos meses, habrá que ver cómo se dan las circunstancias, quiénes son los candidatos que aparecen del otro lado del mostrador, y eventualmente ver qué deciden los correntinos, porque en definitiva el país y las provincias se gobiernan en las urnas y no con las encuestas, así que habrá que tener un poco de prudencia y de paciencia para ver cómo se dan los acontecimientos. Pero la verdad que la sensación que uno tiene observando el escenario político correntino es que están dadas las condiciones para que el gobernador Gustavo Valdés logre finalmente un segundo mandato. Muchísimas gracias, Alberto Merinda Méndez, periodista, consultor, politólogo de Corrientes, un amigo también de la casa. Estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad política, tanto a nivel internacional, con el acuerdo de exportación de carnes con México y esta visita del presidente a Yapeyú en la cumbre de gobernadores. Alberto, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, muchas gracias.
Allí pasaba Alberto Medina Méndez y nosotros continuamos con Noticiero 9 Central aquí en la pantalla de Canal 9.